Bueno, muchas veces ha sido difícil poder conseguir algo de información de muchos de los artistas de los que he mencionado en algún momento, pero de algo sí estoy muy seguro. Telepure ha sido, para muchos artistas que he llegado a conocer, un ícono y ejemplo a seguir, y puedo asegurarles que no es para menos. Lamentablemente no obtuve respuesta a la petición directa, un mensaje que le dejé en Twitter y otro en su último video de YouTube, por lo que procederé únicamente con lo que he encontrado. Entonces, ahí vamos de nuevo. El día de hoy platicaremos de un misterioso y excesivamente talentoso animador e ilustrador. Se trata de nada más y nada menos que Telepure. Telepure es un animador e ilustrador que podemos encontrar fácilmente en algunas de sus cuentas, tales como YouTube, Twitter, Patreon y TikTok. Por lo que procederemos a comentar sus curiosidades en ese mismo orden, ¿les parece? Al momento de subir este video desde su canal en YouTube, está súper cerca de conseguir las nada envidiables 2,5 millones de suscriptores, muy bien merecidos por la cantidad de videos que tiene en su cuenta, los cuales están rondando los 600 aproximadamente. Esto les va a gustar, miren. Wow, mamalón, ¿verdad? Telepure tiene un estilo muy peculiar. En primeras, como si no fuese evidente, su contenido se basa en pequeños cortos que generalmente no sobrepasan los 15 segundos, provocando tener la posibilidad de crear más videos en relativamente menor tiempo. Estos cortos se basan en mayor parte en referencias a memes populares que podremos encontrar en todo internet, y les juro que, aunque de manera indirecta, lo has visto en alguna ocasión. Por poner un par de ejemplos, ¿recordarás el mítico Nut Nut? Pues adivina de quién tomaron video para completar no cientos, sino miles de shorts y TikToks. Exacto. Telepure teniendo únicamente en ese video más de 9 millones de visualizaciones, teniendo por supuesto la primera posición en el buscador de YouTube. En segundo lugar, recordarás videos de este estilo. Oh, mira esa cara, se parece mucho a la que terminó haciendo esta chica de aquí, ¿o no? Uno más serían los niveles de terror que hacía Mr. Increíble. O el reto que hubo en TikTok donde chicos y chicas, principalmente chicas, jalaban desde atrás sus atuendos para mostrar detalladamente su físico. Y como esas, muchas más, siempre con un remate de lo más cómico. Por supuesto, el éxito de todos sus videos en conjunto logró que desde hacia mediados del año antepasado, 2021, hasta terminar 2022, pasó de 500,000 de suscriptores a los casi 2,5 millones que les he comentado. Sin embargo, hay que hacer una observación. En esta ocasión, la cantidad ha ido de la mano con la calidad. ¿A qué me refiero? Verán. Telepure tiene un estilo un tanto peculiar, cuida de sobremanera el orden anatómico, en especial con sus personajes femeninos. Juega mucho con las formas y la fluidez que le da a estas, y es por esto que muchos otros artistas lo han tomado de ejemplo para complementar sus propias ilustraciones y animaciones. Telepure tiene mucho mérito en este sentido, incluso él ha mencionado, al menos con la animación que estás viendo en este momento, inspirarse en la melodía de un piano. Es interesante cómo pasa de una forma a otra de manera tan fluida y compleja, pero a la vez simple. Es difícil de explicar. Pero Endo, tú hablas de artistas y cosas que tienen que ver con el Not Safe for Work, ¿y este men qué tiene que ver? Espera, todavía no termino, mi querido y pequeño sub. Pero... ¡Que todavía no acabo! Telepure sí ha hecho contenido Not Safe for Work, no por nada recibe jugosas comisiones en su cuenta de Patreon. Afortunada o desafortunadamente, es la única plataforma en la que comparte este tipo de contenido. Uno de sus videos picantes más populares es justamente este, que por obvias razones está censurado en su cuenta de YouTube. Y hablando de censura, algo muy interesante ha sucedido. A mediados de 2021, la cuenta de YouTube Telepure fue borrada sin ningún tipo de advertencia o algo parecido. Únicamente, ¡puff!, se esfumó. ¿Cuál fue la razón? La que todos suponemos: contenido explícito y ese tipo de basura. Lo que provocó un debate muy serio en el nido de todas las controversias de internet. ¿4chan? ¿Reddit? Twitter. Un hermoso contexto perfectamente abordado por el canal del usuario SaberSpark.
Si mascan un poco de inglés, los invito a verlo cuando terminen de ver este video. En resumen, sí, eliminaron el canal de Telepure por contenido explícito el que todos sabemos que ronda a diestra y siniestra por la plataforma sin consecuencias e incluso suele estar recomendado. Creadores de contenido en ángulos sugerentes e incluso juegos móviles estafa recomendados por el mismísimo Gran Rojo. Y mejor ni hablamos de lo que hay en la sección Kids, porque no terminaríamos nunca. Nuestro protagonista hizo llamada a YouTube y le respondieron diciendo que fue un supuesto error y que le devolverían la cuenta. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lo entiendo completamente, han sido problemas que han afectado a todos e incluso a mí. Para bien o para mal, Red Boy tiene el monopolio de contenido en este formato y hasta que no aparezca competencia tendremos que seguir viendo casos similares hasta el fin de los tiempos. La identidad de Telepure es algo un poco confuso, realmente no encontré una fuente confiable que confirmara lo que dice su perfil en la Wiki Fandom, el cual menciona que su nombre es Miguel. Nacido en enero de 1998, lo que sí coincide es el lugar de residencia donde la cuenta de YouTube, de Twitter y esta página mencionan ser de Colombia. Sin embargo, también dice que es originario de Nueva Zelanda y allí es donde me pierdo. ¿Un chico llamado Miguel nace en Nueva Zelanda para irse a vivir a Colombia? Pues para gustos colores, pero tendría más sentido haber nacido en Colombia, llamarse Miguel e irse a vivir a Nueva Zelanda, pero mi gente, esto sigue siendo especulativo, es simplemente lo que encontré por allí. Telepure es muy querido por toda su comunidad, lo ven como un maestro y sinceramente tampoco es que estén equivocados. Muchos de sus seguidores a manera de ofrenda y admiración han redoblado sus videos, reanimado frame por frame sus animaciones e incluso darles color y sombra. Los personajes que ha usado, al menos de los más populares de entre todas sus animaciones, serían 3. Una chica demonio que es también llamada Zoe, cuya voz es prestada de la usuaria MindTT o T de Menta. ¿No la conoces? No te preocupes, también la hemos escuchado como la escurridiza serpiente Lai Jiao proveniente del Xingqiu Temple de las animaciones del poderoso animador Dives. O Dives, como le digo yo. Well, Chloe, you're looking submissive and breedable today. El segundo personaje, una chica angelical también llamada Chloe, o Shloe, maldita sea, no sé, cuya voz es de nada más y nadie menos que Hulei Tiger. Uff. Ahora sí, no puedes decir que no la conoces, solo de mencionar su voz se me ha erizado la piel. Mira. Oh, thank you, Zoe. I've been practicing. There you are. You should have known better than to try to run from me. Por último, la chica con la que generalmente se representa, también llamada Nila. La hemos visto en cientos de videos y miles de fanarts. Por cierto, de todo tipo, por toda internet. Su voz es de la usuaria Jeans Doodle. Huh? What's that? Oh, yeah. Sorry. I forgot. I didn't forget. But at least I got my Garrus body pillow and I'm gonna cuddle the fuck out of that boy later. Nap time. Telepure, ojalá te llegue este video. Continúa con tu asombroso trabajo. Un saludo, un fuerte abrazo y una agarrada de Pompi. Y para mis queridos amigos, no se muevan, ahí les va. Oh, sí. Díganme, ¿cuál es su video favorito? El mío es el de la tortuga racista, jamás me cansaré de verlo. Tendremos un nuevo formato, a partir de ahora mandaré saludos, así que no olviden comentar. Continúen viendo este próximo video, se la lavan, se cuidan, chao.